Cuando hablamos de piratería, asociamos la icónica bandera Jolly Roger, mejor conocida como la Calavera Alegre. Sin embargo, esta bandera no tiene su origen en las Antillas, como todos pensamos, sino desde los guerreros europeos del siglo XV. Tras la llegada europea a la Nueva España, se provocó un intenso tránsito marino, nunca antes suscitado. La transportación de riquezas, personas e intereses despertó la ambición de miles de perversos marinos que vieron la ocasión para hacerse de riquezas, sin importar la crueldad que tenían que ejercer para lograr sus objetivos. Yo soy Irving Durán y hoy, en el Diario de los Muertos, hablaremos de la piratería en la ciudad de Veracruz. Para este episodio, tengo el placer y el honor de estar con mi compañero y amigo, David Castrejón. Muy buenas noches. Buenas noches, Irving Durán. Tópico bastante sustancial, importante, porque si hablamos de Veracruz y omitimos la parte de la piratería, es como si estuviéramos hablando de nada. O sea, realmente, bueno, no de nada tal cual, pero sí estamos dejando ese hueco bastante fuerte. Así es, David. De hecho, es parte de la historia. El Veracruz amurallado, debido a los ataques piratas que se suscitaron, el miedo constante de enfrentar a los piratas más temidos, piratas europeos que eran conocidos y algunos corsarios de igual forma. Podemos mencionar a piratas como Henry Morgan, Jean Lafitte, William Parker, Edward Mansvelt y François Lonana. Este último se unió al ejército francés solo para cumplir con el servicio militar, pero en ese momento se unió a los filibusteros, convirtiéndose en uno de los hombres más despiadados, ya que se hizo famoso por torturar a los prisioneros para luego sacarles el corazón y morderlos frente a los demás como un mensaje de terror. Imagínate la crueldad con la que ellos hacían advertencias o hacían ese tipo de presión mental, ¿no? Contra todos sus adversarios y contra quien los veían. Era una señal claramente de que no te metieras con él. Era una amenaza bastante explícita. Sí, exactamente. O sea, tal vez anteriormente pues se decían ciertas cosas, pero él lo hacía demasiado gráfico. Y bueno, sin dejar de lado uno de los primeros ataques, o el primer ataque que se suscitó en la ciudad de Veracruz, y que bueno, fue en el año de 1568. En este año, 6 barcos ingleses, Jesus of Lubeck, Minion, William and John, Judith, Angelis Swallow, arribaron al puerto de San Juan de Ulúa, comandados por los famosos piratas John Hawkins y su sobrino Francis Drake. Esta flota partió de Plymouth hacia las costas occidental de África, donde piratas adquirieron mercancías y cerca de 500 esclavos negros que aumentaron su número luego de asaltar el barco portugués Madre de Dios. Antes de doblar al occidente, hacia el continente americano, la flota perdió a uno de sus navíos en la tormenta. El resto llegó a Dominicana, en donde partieron los 5 navíos hacia el sur a lo largo de las Antillas Menores. En la isla Margarita voltearon hacia el poniente, siguiendo la costa en lo que ahora es Venezuela, hasta el puerto de Cartagena de Indias, esto en el país de Colombia. Allí los ingleses intercambiaron cargamentos y zarparon con la intención de llegar a la Florida, evitando la estación de huracanes. Pero después de pasar por la punta occidental de Cuba, una tormenta los obligó a tomar refugio en Veracruz el 16 de septiembre de 1568. Pese a la vigilancia española, pudieron arribar sin contratiempos por una confusión. Los españoles esperaban la flota que acompañaba una llegada del nuevo virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almanza. Un grupo incluso abordó el Jesus of Lubeck, un inmenso navío de 700 toneladas en el que surcaban los mares de piratas ingleses. Cuando los españoles se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Hawkins y sus piratas tomaron a 2 como rehenes para garantizar su desembarco seguro y negociar con los españoles.
a quienes les aseguraron que solo estaban de paso para reparar sus naves y juntar provisiones para su regreso a Europa. Según testimonios del alcalde mayor de Veracruz, Luis Segri, era la primera vez que barcos piratas llegaban a las costas de Veracruz y obviamente el pánico se apoderó de los habitantes, quienes ocultaron sus bienes y huyeron para evitar a los ingleses, que en esta ocasión solo querían asegurarse de salir de allí. No pudieron. Al día siguiente, 13 galeones españoles llegaron a San Juan de Ulúa, escoltando el barco en el que viajaba el nuevo virrey. Hawkins les pidió el desembarco, en tanto no aceptaran una serie de condiciones. La tensión subió entre ambos bandos. Hubo toma de rehenes, advertencias y amenazas. Y bueno, al final, los ingleses permitieron que el arribo del virrey y sus galeones, que tardó aproximadamente unos 3 días. Durante ese tiempo, el virrey urdió la traición. Consideraba que las condiciones impuestas por Hawkins para arribar al puerto de San Juan de Ulúa constituían una actitud insolente para la corona española, mientras iban y venían enviados desde el virrey y el pirata, asegurándose de manera mutua que mantenían una especie de acuerdo de paz. Soldados españoles comenzaron a reunirse en el puerto y a agazaparse en uno de los galeones. Hawkins se percató del movimiento y obviamente mandó a uno de sus hombres que hablaba español, y el virrey le aseguró que nada ocurría, pero al temer de los ingleses que descubrieran pues obviamente su plan, adelantó la acción y atacó. Sorprendido, Hawkins no pudo resistir los ataques españoles contra sus barcos. Solo uno pudo huir, este barco, el Judith, que comandaba Francis Drake y que navegó hacia Inglaterra con la mayor parte del botín de aquella travesía. Ante el éxito obtenido en contra de los corsarios ingleses y una ligera sensación de confianza, sería hasta el año la fecha de 17 de mayo de 1683, cuando se generaría el segundo ataque pirata. Pero bueno, en esta historia que te comento de Francis Drake y de John Hawkins, que de hecho son sobrinos, es tío y sobrino. Ajá, sí, me comentabas que, cosa que no sabía, y sí, no sabía hasta que me lo dijiste. No desconocía el parentesco que tenían. Bueno, en este caso, ellos entran a la ciudad de Veracruz y bueno, tras ser atacados, huyen. Aquí se comenta, se dice que Francis Drake, para la corona inglesa, pues es técnicamente un héroe porque pues llega ya pues abatido, pero pues lo toman como un triunfador, como un navegante que logró escapar de las fuerzas españolas. Y me imagino que lo recibieron como, mira, lo vieron y trae la huella de una feroz batalla, cuando pues obviamente ni al caso. Sí, claro, y cabe señalar que en esta historia muchos de los sobrevivientes de esa batalla fueron hacia Tampico, pero al no encontrarse nada, Drake les dice técnicamente, ¿saben qué? Yo no me puedo llevar a todos, somos 100 cabrones, eran 200 cabrones, me llevo a 100 y se quedan 100. Los otros 100 se quedan en México, se reparten, pero muchos de ellos los captura la Santa Inquisición y son condenados por herejía. Sí, tomar en cuenta que en aquel entonces Tampico no era lo que pues como puerto es ahora. No, claro. Y bueno, de hecho no había absolutamente nada. No había nada, exactamente. Sí, y ya ahí pues lo poco o mucho que pudieron llevarse, el motín más grande, pues fue lo que lograron llevarse a Inglaterra. Que de hecho, como te comentaba, aparte de que tenían el nombramiento de el corso, ¿cómo le llaman? Este permiso de corso, el cual que ya viene desde la corona. Ajá, les permite técnicamente asaltar barcos bajo la supervisión del reino, ¿no? Digo, los piratas lo hacían de forma ilegal, obviamente haciéndolo bajo sus propias leyes, pero el derecho de corso lo aplicaban cuando eran tiempos de guerra. Entonces era algo ya permitido por muchos países, y Francia, Inglaterra, Países Bajos lo aplicaban, ¿no? Ya este segundo ataque que te comentaba anteriormente,
pues bueno, viene de un personaje bastante conocido aquí en la ciudad, que de hecho se cuentan leyendas, historias, y hay una historia ahí más o menos tergiversada donde probablemente por los nombres está un poco confuso, pero la realidad es que el 17 de mayo de 1683 pues, se generaría el segundo ataque de pirata, esta vez comandada por el famoso Laurent de Graff, mejor conocido como Lorencillo, artillero de la Marina Real que se hizo con este diminutivo afectuoso pues, apodo. Lorencillo para los cuates. Lorencillo para los cuates. De acuerdo al libro Crónicas del Puerto de Veracruz de Emilio Pacheco y Fernando Benítez, Veracruz sufría mucho, ya que no sabía oportunamente cuando Francia, Inglaterra y Holanda combatían o se reconciliaban con España. La firma de un tratado o su rompimiento hacen el aliado y al amigo de la víspera el enemigo mortal del presente. Una vez dueños de los codiciados doblones, se apresuraban a derrocharlos en prostitutas de todos colores y retozaban entre ellas ebrios de vino y hartazgos, porque no tenían relaciones estables y se la pasaban la vida acechando a bordo de sus naos sin mujeres, jugando cartas, afrontando la mar, riñendo o esperando el desquite. Siendo tontos y crueles, su fortuna dependía de la inteligencia y bravura de sus amados y temidos jefes. Sus diversiones a bordo eran un tanto rudas como pulsos, parrilladas y una particular. Se paraban todos formando un círculo en una cámara oscura, luego entraba el elegido, tomaba de la mesa una pistola y disparaba girando sobre sí mismo. Algunos morían, otros quedaban heridos. Se podía decir que eran un tanto semejantes a los de los revolucionarios de la década de 1910, pero en lo que sí eran iguales es que en ambos lo vivían desesperadamente sin importar su futuro. Profanaban y saqueaban iglesias, pero cuando la tempestad los azotaba, imploraban misericordia y prometían sacrificios a los santos. O sea, eran unos hipócritas. La fórmula no falla. Así es. Bueno, como lo dice la historia. Exacto. Sí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetirla, así es. Por azares del destino, en algunas ocasiones se reunieron en la isla de Roatán, esto es en Honduras, Michel de Gramont, Laurens de Graff, Nicolas Van Horn, Pedro Bot y otros jefes corsarios. Todos ellos partes de una fuerza que aproximadamente eran unos 2,000 hombres y 11 navíos. Bajo pactos de fraternidad y una misma idea de la destrucción del enemigo común, que era España, estos hombres pusieron un objetivo en mente: la ciudad de Veracruz. Según los ingleses, el puerto tenía pocos soldados y nulas defensas, lo que les daba la pase para ir por los tesoros. Envalentonado Gramont dijo: esta empresa no es de las comunes y ordinarias. Creo que con el éxito resulta casi imposible y, sin la experiencia y el valor de los que escuchan, no me atrevería a nada, porque a pesar de los informes es posible que los españoles tengan muchas tropas en plazas tan importantes para ellos, cuyo comercio es inmerso y cuyos comerciantes son riquísimos. Esta ciudad tiene por lo menos 3,000 soldados para su defensa y en 24 horas pueden hacer venir que los alrededores unos 15 o 16,000 hombres, sin contar con los 800 de guarnición y sus 60 cañones. Todo eso no es motivo para desbaratar nuestro propósito, pero no podemos triunfar sin la ejecución. No somos precisos y rápidos. Debemos evitar que los más ricos puedan esconder sus tesoros y riquezas en los navíos, donde no tendrán más que esperar nuestro designio. Necesitamos valor, diligencia y secreto, que es lo que menos falta a nuestros valientes y hábiles filibusteros. Vaya, interesante texto. Es una forma de que no era un simple pirata tonto como los describían. Te das cuenta perfectamente que tenía un claro objetivo, tenía en mente ciertas cuestiones de tácticas, sabía perfectamente lo que se iba a enfrentar y no era el típico hombre
que se aventaba sin más, o sea, No era visceral. no era visceral, o sea, era alguien Ya que lo tenía fríamente calculado. sí, era alguien que sí tenía completamente sus convicciones muy, muy marcadas. Un profundo silencio acogió el discurso de Gramont. Los miles de soldados que defendían Veracruz y sus 60 cañones construían un reto descomunal. Podían morir en el desembarco. Lorencillo y Michel rompieron el silencio. El peligro consiste en seguir dudando. ¿Qué se espera de nosotros? Se espera que nos juguemos el todo por el todo a la carta de Veracruz. Imagínate cuando ellos hablaban a su tripulación, era una labor de convencimiento alta, debido a que todos tenían un mismo objetivo, ¿no? Hacerse de riquezas, pero era el todo por el nada. O sea, nos podíamos ir a la muerte, a la deriva, o podíamos irnos con el motín más alto y ser inmensamente ricos. Esto sí, bueno, creo que sí era parte de la vida de un pirata o de un corsario, el estar al límite, ¿no? Marcar este riesgo que podían correr desde que estaban en alta mar, porque no había la tecnología para determinar qué días eran más peligrosos por las mareas altas, por los contratiempos, ¿no? Sí, y falta ver también esa parte de todas las peripecias que sufrían ellos en alta mar, con la cuestión de la alimentación, con la cuestión de la higiene, del medio de transporte, o sea, las enfermedades. todo, sí, claro, o sea, todo. La conservación de alimentos, que no se les metiera algún polizón, como las ratas, y, o sea, eran bastantes cosas. Sí, en efecto. Roto el silencio, se rompieron las últimas cavilaciones y los jefes enardecidos asintieron. Tuvieron una segunda reunión en la isla Juanaja. Esto también es en la ciudad, bueno, en el país de Honduras, donde también se les unieron el Delfín y el profeta Daniel, y resultando final 13 navíos. Anclados frente a la Sierra de San Martín, 3 ingleses hablaron de las débiles defensas de Veracruz, y un espía español, el carpintero Barrera, informó que en el puerto se esperaban el arribo de 2 naves cargadas de café venezolano. Lorencillo, después de 10 años de ausencia, no se acordaba bien de Veracruz y escogió a algunos bucaneros como guías. Estos, a su vez, estaban familiarizados con la Villa Rica. Aquí es lo que me da a entender que Lorencillo ya conocía la ciudad de Veracruz perfectamente y que no iba a ser un acto tan repentino porque tenía todo fríamente calculado. Aquí te das cuenta que Lorencillo tampoco era un tonto como lo pintan los piratas bárbaros, ¿no? Por una mala maniobra, la primera nave sufrió una sacudida en los arrecifes, pero los piratas con destreza lograron salvarla. 2 naves más se adelantaron y poco a poco los piratas fueron desembarcando en piraguas. Lorencillo se alarmó al escuchar las campanadas y dio orden de retroceder, pero al cerciorarse de que era parte de una rutina de la ciudad, entró a la misma y llegó hasta la plaza, viendo así que no había riesgo. Lorencillo, al apoderarse del baluarte de la Concepción, despojaría a los soldados de sus armas a palazos y finalizaría disparando 3 tiros como señal de ataque. Agramont entraría a la plaza y el torrente de los corsarios avanzaría hacia el centro, barriendo con lo que se le opusiera. Veracruz nunca estuvo ajeno al espantoso peligro que lo amenazaba. Con la ineficaz y perezosa guardia, una política real temerosa y una pólvora de mala calidad, el baluarte de la Caleta o Concepción, donde hoy es Ferrocarriles, junto al puente Morelos, cayó en un par de minutos. A pesar de los cañones y las balas, no había pólvora y mucho menos artilleros. En esa madrugada se oyeron tiros y gritos en la plaza de Veracruz, y bajo el humo y el ondeo de una bandera albinegra se escuchaban gritos: ¡Vive el rey de Francia! ¡Muere el rey de España! Fue un golpe tan violento e inesperado que nunca se supo cuál fue la cifra de muertos o cómo perecieron exactamente. Pero sobre todo, cuántos quedaron arruinados para siempre. Veracruz estaba condenado, como otros puertos del Caribe, a ser saqueado impunemente.
Cuando al fin la corona decidió construir murallas y fortalezas, los corsarios ya habían desaparecido. Pues aquí aplica la de hasta ahogado el niño, pues tapar el pozo. Fíjate que leí esa parte de la obra, leí esa parte del libro, de Benítez y Pacheco. Y fíjate que algo muy curioso, no sé si te acuerdas de esa parte, cómo agarraron a la guardia. ¿Cómo la agarraron ahora sí con los calzones abajo? Pues sí, en la pendeja. Tenían a un cabrón, como Félix Deza, si mal no recuerdo, que era como el que estaba vigilando la cuadrilla, pero pues obviamente, pues, como no había actividad, pues aplicaban turnos de descanso. Pero el problema fue que pues él como que estaba mirando hacia cierta parte, que era donde posiblemente pues podría venir un barco o cualquier embarcación. Pero el ataque de Lorencillo viene por el otro lado. O sea, lo agarraron de espaldas con la guardia baja. Entran estos y lo que leí es que pues este cabrón agarró y se afletó a punta de lanza. Pues obviamente tampoco estaban así tan armados, a punta de lanza. Y pues, creo que llegó a matar o a darle a uno de los piratas. Pero, o sea, pues me imagino presa del pánico, se fue corriendo hacia los médanos. Yo creo que hacia más o menos pues, dirección al Cristo del Buen Viaje por allá. Pero pues yo creo que se arrepintió y al darse cuenta del error regresó pues a enmendar lo que pasó. Y pues ya es donde le dieron muerte. Pero es curioso porque tú dices, como mencionas, tienes cañones, tienes pólvora, pero no tienes artillero. Entonces ahí fue donde también vino ese punto vulnerable por el cual entraron pues todos ellos. Y bueno, no sé, desconozco tal vez en cuestión de guerra, pero pues precisamente cuando Lorencillo da los 3 tiros, pues ya era una señal de que, ¿saben qué? Pues ya llegué. Sí, una señal de ataque directamente. Y yo creo que en esta parte tenían súper bien estudiado Veracruz, aunque Gramont, como él lo explicaba, no se confiaba y daba como que su opinión de que Veracruz, a pesar de que aparentaba cierta debilidad, no era de fiarse o de confiarse, debido a que podía obtener bastante personal para poder protegerse, bastante batallón, a pesar de que las personas que tenían vigilando y los espías españoles daban cierta información, porque también no se podían fiar del todo. Había gente que tal vez era doble agente, entonces ahí se podía hacer la traición, ¿no? Pero bueno, es precisamente después de este incidente cuando se compone una de las canciones más icónicas y conocidas por mucha gente, La Bamba. Si bien no hay un creador oficial, es una especie de poema o poesía pues para la gente. Se tiene la referencia de que fue compuesta como parte del descontento de la población hacia la actitud de los gobernantes ante el hecho. El compositor Eduardo Millán hace mención a que la parte de yo no soy marinero, por ti seré, podría traducirse como la autoridad forma un ejército, pero no somos soldados. Entonces, sí, ¿cómo le podemos decir? Esta parte de esta frase icónica de la canción es el resumen de todos estos descontentos. El descontento, la inconformidad de la gente. Y pues que era lo que se hablaba en ese entonces. Y sobre todo de que no tenemos entrenamiento militar, pero somos entrones. Y pues vamos a rifarnos, pero pues no somos expertos. Y a través de los años ha sido así, en conflictos como la independencia, posteriormente en la Revolución Mexicana, y bueno, también la Guerra de los Cristeros que hablamos en episodios pasados, manejan ese tipo de cuestiones. La gente no está preparada para una invasión, ya sea extranjera, un conflicto armado, conflicto civil, pero pues la gente, el pueblo mexicano, ante las circunstancias que te hacen estar en esa dificultad, pues es entrona.
y es o todo o nada, ¿no? Entonces, en esos años era más valorado el hecho de la propiedad, del que alguien extranjero venía a querer conquistar, dominar. Entonces éramos un poco más patrióticos. Tal vez ahora los tiempos han cambiado, pero no dudo que si un conflicto bélico se hace en México, la verdad, yo sí creo que muchas de las personas que vivimos actualmente podríamos salir a defender nuestros derechos. Sí, sobre todo que en la historia, cuando hablamos de la misma, pues siempre recalcamos los nombres importantes, pero si volteamos a ver ese apartado, pues esa es la misma gente, la misma gente que menos espera, la que saca pues el lado patriota, ¿no? O sea, y la historia lo dice siempre, o sea, la gente que se levanta en armas, que tiene esa actitud, pues es la que termina defendiendo el territorio. Así es, y bueno, ya para el siguiente episodio vamos a hablar más a detalle de este personaje, Laurens de Graft, o llamado Lorencillo. Lorencillo. Este personaje que, bueno, incluso a la invasión de Veracruz fue el terror por todo el Caribe. O sea, llegó a muchos lugares, incluso llegó también a Campeche, y estuvo invadiendo parte de las Antillas, parte del Caribe, parte de un poco de Sudamérica, y creo que llegó también a Estados Unidos. O sea, la verdad sí fue un personaje bastante temido por el alta mar. Entonces, ya para este episodio vamos a dar más detalles acerca de él. Y no sé, David, ¿algo más que tengas que agregar? No, pues nada, pues estoy ansioso de escuchar ya pues me imagino que se va a abordar la parte ya de cuando los piratas hacen todo su desorden en la ciudad, ya aquí en el puerto de Veracruz. Así es, David, pero bueno, eso ya lo dejaremos la siguiente semana. Ching. Pero bueno, soy paciente, somos pacientes. Así somos es. pacientes. Y bueno, de mi parte sería todo, David. Yo soy Irving Durán. Yo, David Castrejón. Y esto es El Diario de los Muertos. Y nos vemos el próximo episodio. Bonitas vacaciones.